Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en la solemnidad de la ascensión del Señor. Y el evangelio propuesto para el día de hoy es el evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Acordémonos que Mateo más o menos aparece sobre el siglo 60-70, 57-70, más o menos, digamos como la configuración, la formulación del evangelio de San Mateo, porque es conocido como el evangelio de la razón, es decir, da las causas eficientes y justas para entonces uno entender el proceder de Jesús, seguir a Jesús como se tiene que seguir, y sobre todo, digamos, como la parte de la razón, la parte de la fidelidad en la cual el Señor Jesús quiere que lo sigamos. Mateo pues fue un discípulo del Señor Jesús directo de él, que al mismo tiempo pues recopila toda la acción de Jesús, y por eso él formula ese evangelio basado en la razón del Señor, y por eso los textos es totalmente en arameo. Es el único evangelio que está escrito totalmente en arameo. Juan tiene algunas vertientes del arameo, y Lucas y Marcos, perdón, totalmente en griego. Marcos tiene algunas palabras como de un italiano así muy primitivo, por llamarlo así, como una mezcla en latín, que son bastante complejas también, pero Mateo está totalmente en arameo, por ser el evangelio precisamente como enfocado hacia la estructura de seguir a Jesús como se le debe seguir, por la razón, o sea, las causas eficientes para comprender el mensaje de Jesús, y que no haya, digamos, ningún tipo de dualidad. ¿Y es que quiso decir esto, quiso decir aquello? No, lo dijo tal cual, y por eso también el Evangelio de Mateo es tan complejo de traducir. Y por eso este último fragmento, del 16 al 20, es muy complejo. No me voy a quedar con ningún versículo. Simplemente voy a extraer ciertas palabras que me llaman mucho la atención, iniciando por ejemplo por esta, dice, me ha sido dado pleno poder. Cuando Mateo lo toca pleno poder, Shamlaya, ¿verdad? Shamlaya, como se quiere decirlo, Shamlaya, y al mismo tiempo utiliza Ushina, no utiliza Hayala. O sea, mire la diferencia de Mateo, o sea, él utiliza Shamlaya, Ushina. O sea, imagínense usted a Jesús diciéndole a los discípulos, Shamlaya, Ushina, y no le dice Hayala. ¿Por qué Mateo no utiliza el término Hayala? Porque es que Ushina es un término más preciso que Hayala. Hayala quiere decir un poder, pero no un poder total. Mientras que Ushina quiere decir un imperio, un poder que somete todo poder. O sea, un poder que somete todo poder. Y por eso Shamlaya quiere decir, obviamente, la plenitud de la Shamlaya, quiere decir entonces que es digamos como la santificación total de la obra de Dios. O sea, ¿qué nos está queriendo expresar San Mateo con esto? Que nuestra obra última, nuestro fin último es el cielo, y que tenemos la potestad en Cristo de alcanzarlo. Ya si ustedes y yo no queremos, ya pues es nuestro problema, como prácticamente diría San Mateo. Y cuando dice, y obviamente ir a bautizar, aquí viene el gran dilema del bautismo. ¿Por qué? Porque es que el bautismo, Mateo no utiliza la palabra maboditah, sino utiliza la palabra emahat, ¿verdad? Emahat. O sea, esa palabra emahat es una palabra, si yo diría digamos, en uso de la facultad de Mateo para expresarla, yo diría que del 100% de la acción de comprender esa palabra, yo diría que 101% no se puede traducir. Diría, por la complejidad. Simplemente voy a tratar de hacer un acercamiento a esa imagen, que él utiliza, él utiliza la palabra mamodita, sino imhad. Y esa palabra, sí, como vuelvo y digo, o sea, traducirla, que es referencia al bautismo, pues más o menos nos está acercando a que digamos, como que no tanto es como el griego baptiseino, sumergirse, no. Está queriendo decir, imhad quiere decir, digamos, como que el mismo, o sea, el mismo ser en el mismo ser. Más o menos está queriendo decir así, el mismo ser en el mismo ser. O sea, que está queriendo expresar que Jesús, el mismo Jesús, está en esa persona que está siendo bautizada. Imhad, perdón. O sea, el mismo ser está en el mismo ser. O sea, qué cosa tan impresionante. O sea, el mismo ser que es Jesús se está metiendo en el ser de aquella persona que es un ser, o sea, es decir, está Jesús en esa persona siendo Jesús en ella. Es una cosa impresionante, por eso lo utiliza Imahad. Y al mismo tiempo, cuando dice, obviamente, pues ir hasta el fin del mundo,
Cuando él utiliza esa terminología, fin del mundo, él no utiliza la palabra alim, no, utiliza la palabra amah. Y cuando utiliza esa palabra, pues vuelvo y digo, también son cosas prácticamente intraducibles, porque cuando está queriendo decir fin, quiere decir que por sobre el fin de la existencia terrena hay una realidad espiritual. Por eso no utiliza la palabra alim, sino alma, ¿verdad? Y esa palabra quiere decir, la existencia termina cuando verdaderamente inicia la verdadera existencia. O sea, la existencia termina, y no termina, sino que sencillamente continúa hasta que sigue la propia existencia del ser humano, la propia realidad del ser humano. ¿Cuál es la propia realidad del ser humano? La eternidad. Usted verá qué se gana, si se gana lo bueno o lo malo, porque ahí depende de cada uno de nosotros. Depende de usted qué se gana, o sea, hacia dónde va, hacia la vida eterna o hacia la muerte eterna. Basta, no hay más que decir. Y con respecto a la ascensión, porque este versículo, gente, el bautismo del Señor, ¿verdad? Y no como dicen algunas personas que, bueno, ya, que obviamente que Constantino, en fin, un poco lo cúmulo de cosas. Pues cuando la iglesia empezó a hacer, digamos, lo que Cristo le había enseñado, como dice aquí el Evangelio, y mire como dice, enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado, ¿sí? Bautizando en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues la cruz del bautismo, ¿sabe de dónde viene? La cruz del bautismo viene desde el siglo I, en referencia a los apóstoles. Y con respecto a eso, a ese dogma de la ascensión del Señor, y con respecto a la utilización de la cruz, pues apareció un señor que llama Marcelo, obispo de Anará. Y él mismo apeló al Papa Julio I, más o menos sobre el siglo II, III, más o menos estoy hablando. Eso lo cuenta también, lo hace, digamos, en la narración Epifanio de Salamina, contra un texto que llama Contraeses de Panaría, algo así creo que llama. Bueno, el hecho es que a lo que yo voy es que durante esos, digamos, de esos fragmentos, y en esa época que la Iglesia Católica era minoría, y que el Imperio Romano, conjugado con los judíos y un cúmulo de otros poderes, pues querían acabar la iglesia como tal, pues sencillamente él dijo, mire, no utilicemos la cruz para evitarnos problemas, ¿sí? Digamos como tal, así más o menos quería, digamos, como eso. Fue tratado de hereje, y por eso él mandó la carta al Papa Julio I, diciendo, no es que yo no soy ningún hereje, yo estoy de acuerdo con lo que se hace, sino que sencillamente vivamos la prudencia, ¿no? ¿Cuál prudencia? Sencillamente, sí, bueno, en fin, como tal. Entonces, cuando aparece, digamos, esas ciertos acercamientos, aparece también la acción de María Santísima. ¿Por qué? Porque en una de sus frases, obviamente, él, digamos, como la parte de la metodología que ellos utilizan también, aparece una frase que dice Anastasía, o sea, la resurrección. Dice, y obviamente hay una fragmentación de la metodología, dice caí, o sea, la unión como tal, agía, ¿verdad? Agía católica eclesía, o sea, agía católica eclesía. ¿Qué está queriendo decir con eso? Está queriendo decir, digamos, como tal, de lo que es que el fragmento que se utiliza ahí, dentro de ese acercamiento, pues está diciendo que la Iglesia Católica está haciendo la metodología propuesta por Cristo, desde la misma época apostólica. Y al mismo tiempo, entonces, vincula, digamos, una parte bastante curiosa, digamos, este fragmento, también, digamos, donde está Epifanio de Salamina, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, lo curioso es que aparece una frase que llama Zoio Anion, o sea, vida eterna. Pero cuando aparece esa frase, digamos, con respecto a la ascensión del Señor, con respecto a lo que es, digamos, vincular el bautismo del Señor, y con respecto a lo que Él enseñó en su ascensión, es decir, que el bautismo le posibilita a la persona alcanzar, es decir, la vida eterna, como la ascensión del Señor hacia la vida eterna, pues se vincula mucho María Santísima en Anion. ¿Por qué? Porque es que o Anion, como usted quiere decirlo, esa frase está vinculando que la carne, que Cristo resucita por su propio poder, pero que eleva su carne por el poder de ser Dios, pero que esa carne, el poder de ser Dios, no es la carne que usted está viendo así propiamente humana, propiamente divina, realizada en Cristo Jesús, sino que es una carne que él recibió de la carne humana de su mamá, que la glorificó. ¿Sí ve entonces el contexto que están haciendo? Es decir, una carne humana que recibió, que la divinizó para entrar en el cielo, pero que esa carne fue recibida por su mamá. Entonces está queriendo entronizar, o queriendo, digamos, como que formular
que la ascensión del Señor se hace en virtud del poder de Cristo, pero en cuanto a la carne santificada de María. Entonces es un misterio insondable que al mismo tiempo la iglesia lo comprende y lo trata de explicar. Por eso utiliza las palabras en griego, porque acuérdense que más o menos después del siglo II la iglesia empezó a utilizar el griego para hacerse entender con otras gentes que no eran de la iglesia primitiva, obviamente la región de Jerusalén y los demás aldeas cercanas. Entonces ahí viene, digamos, como digamos, el gran privilegio de tener a María como madre, y que al mismo tiempo reconocer que la carne de Cristo glorificada en la ascensión del Señor por su propio poder, como dice aquí el texto, obviamente el 3, digamos, como el miembro de la frase que digamos que se acercó, ¿verdad? Utilizada como tal, Zoena Ion, es el decir entonces que la carne glorificada en Cristo por su propio poder que asciende al cielo, es la carne que él obviamente no divinizó, sino que recibió humanamente de su madre, y ahí sí la divinizó él para ser Dios. Es decir, que María hace parte de la divinidad de Cristo. Es un misterio, o sea, total, una cosa bellísima. Entonces, eso digamos, como tal, fue definiendo lo que va las posturas, las formaciones de la fe. Estoy hablando del siglo II, III. Entonces, por eso cuando la gente dice que la Iglesia Católica nació Constantino, no nació de ningún Constantino. Le estoy hablando con cosas concretas y ciertas con respecto a lo que sucedió siglos antes de Constantino, casi siglo I, siglo II de la era cristiana. Y por eso vuelvo y digo, por eso Mateo, para hacerse entender, utiliza en arameo que son palabras, por ejemplo, intraducibles. Por ejemplo, es Emahá. Emahá quiere decir el ser sobre el ser que está en el mismo ser. O sea, una cosa que uno dice, claro, ¿qué es el bautismo entonces? Que Cristo entre a vivir en usted. El problema es usted en que sea fiel a ese Cristo que está en usted, para que entonces por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dicen los primeros cristianos, pues usted llegue al cielo, llegue a la vida eterna. Por eso en la única parte donde usted es bautizado, en la única parte que usted es bautizado realmente como sacramento, que recibe el sello sacramental, el carácter sacramental, es en la Iglesia Católica. Por eso entonces no es tanto por echarle tantas cosas a las demás personas, no, sino que sencillamente es para que usted busque la verdad, encuentre la verdad y viva en la verdad, que Cristo murió por la verdad, Cristo resucitó en la verdad y Cristo vive en la verdad. Por eso entonces los invito hoy a través de María Santísima, así como Cristo divinizó la carne de María en su ascensión, divinizó la carne de María en su ascensión por su poder, por ser Dios, pues hoy pidámosle a la Virgencita María que nos enseñe a seguir el camino para alcanzar la vida eterna, que ella lo conoce y lo sabe muy bien y lo defiende con su inmaculada concepción. Hoy es un día para darle gracias a la Virgencita María, porque Cristo asciende a los cielos como persona en su humanidad glorificada, recibida de la Madre del Señor. Hoy pidámosle a ella, a la Virgencita María, que nos ayude a comprender ese gran misterio y sobre todo a seguir por los caminos que nos conducen a Jesús, y que vivamos ustedes y yo verdaderamente el bautismo que nos permite ascender por la gracia de Cristo a través de María Santísima, a los cielos, para estar eternamente con Dios. Ya si usted no quiere vivir su bautismo, ya es su problema, hermano, ya es su problema, pero el bautismo está en Cristo, lo recibe en la iglesia, y al mismo tiempo usted trabaje para que sea un verdadero bautizado, un verdadero hijo de Dios. Que los bendiga. Hoy indispensable, solemnidad de la ascensión del Señor, Santo Rosario, Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, obras de caridad y confesión. No se lo olvide, tener una devoción por María Santísima, una devoción importantísima por María Santísima. Y hoy, si usted detesta la cruz, hoy es para que usted piense, si los primeros cristianos, como decía obviamente Marcelo obviamente con la carta al Papa Julio I, supuestamente para no crear división, no, o para, digamos, para vivir la prudencia, no. Si usted le tiene miedo a la cruz, piense, porque algo pasa, porque la cruz es el signo del bautismo. La cruz es el signo del bautismo y la materia del bautismo es el agua. En fin, muchas cosas, pero es el tema de la ascensión del Señor. Después explicaremos el bautismo, ese Emahá de que habla Mateo. Dios los bendiga. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror del demonio, ruega por nosotros. Dele gracias a Dios, a la Virgencita María, por su bautismo, porque el bautismo le permite llegar a la ascensión del Señor siempre y cuando usted viva con respecto a Cristo quiere. Dios los bendiga. Feliz día, que esté muy bien. María, ya lo dije. Dios los bendiga, que esté muy bien.